Bueno, pues, diputado, tiene usted la palabra para revirarle a Pepe. Con mucho gusto. ¿Me quiere revirar con mucho gusto? Igual. Yo creo que Pepe ha tocado un tema muy sensible. Puede estar muy bien construido las finanzas públicas, el equilibrio entre el ingreso y el gasto, pero si finalmente en las familias no se revela una mejoría en la economía, bueno, pues dice, ¿de qué me sirvió, no? Efectivamente, hoy vemos que esta ley de ingresos se ha estimado una inflación para el próximo año de un 3%. Si bien es cierto, no solamente hay que pensar en el control de la inflación, no perdamos de vista que el control de precios, el Estado mexicano lo está haciendo con base en dos grandes políticas, la política monetaria y la política fiscal. En la política fiscal entra el tema del gasto. En la política monetaria, bueno, pues es regular la cantidad de circulante que hay en una economía. Pero vamos a centrarnos un poquito en la parte fiscal, que es nuestro tema. Si consideramos al gobierno como el gran consumidor de una economía, esto tiene un impacto directo en un concepto que quienes nos dedicamos a los temas fiscales le llamamos demanda agregada. Entonces, aquí no tenemos de perder de vista que finalmente cuando se mantiene la demanda agregada, cuando se permite que a través de no un incremento de impuestos, cuando a las empresas se les está ayudando en la economía, en sus finanzas por parte del Estado, no generar una nueva carga tributaria, pero además permitir que la base gravable, en el caso del impuesto sobre la renta, que es lo que comentaba el diputado Pedro Luis Noble, haya más conceptos en los cuales pueda hacer deducible algunas inversiones, como es el caso de los automóviles. Bueno, esto nos va a permitir que las empresas puedan crecer en términos de lo que es su economía, y al crecer las empresas en cuanto a inversión, bueno, pues se pueden generar más y mejores empleos, que eso es lo que de alguna manera busca una política fiscal, que las empresas puedan generar mayor inversión. Esto no perdamos de vista que en el caso de México es un logro importante, porque si observamos hay crisis económicas en diversas partes del mundo, y México ha logrado sostenerse ante estos embates. ¿Esto cómo se logra? Se logra partiendo de tener una solidez en las finanzas públicas. Si se controla el tema de la inflación, por lo pronto partimos de algo que es muy importante, y tú lo dijiste, Pepe, que cuando vamos al súper no encontremos que un producto que valía 3 ahora vale 6, que se duplicó el precio. Como ya sucedió en un tiempo. Claro, y tuvimos una experiencia bastante desagradable, porque hoy, en ese momento no sabíamos realmente si era conveniente tener el dinero. Más bien, las familias se ocupaban primero de no tener deudas, porque la deuda podría crecer de la noche a la mañana. Estaban ocupadas de ver que el dinero, bueno, pues lo pudieran utilizar en algo que tuviera un mayor valor. Y la inflación es el peor impuesto para los que menos tienen. Sí, por supuesto. O sea, esa es una realidad. Y si partimos de que esta es una de las variables que a través de estas dos herramientas se puede mantener bajo control, creo que aquí tenemos un punto de partida de gane. El segundo es apostarle a que las empresas puedan crecer en cuanto a su economía para poder generar más y mejores empleos. Para el caso de Hidalgo, bueno, pues también veamos que hoy el Estado está apostándole a hacer infraestructura, apostarle a la innovación, apostarle a la educación. O vemos como un proyecto tan importante que ha venido impulsando el gobernador del Estado, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, como es la ciudad del conocimiento y la cultura, bueno, pues ¿qué le está apostando? Le está apostando a hacer un pivote este proyecto de lo que es la economía del Estado, a partir de la innovación, a partir de la investigación, que es justamente para generar proyectos, para impulsar programas que le permitan el crecimiento del Producto Interno Bruto en el Estado. Esto definitivamente es también de las acciones en que el Estado se convierte en un interventor de la economía para generar mejores condiciones para las familias de Hidalgo.
Licenciado Sepúlveda. Vaya, yo platicaba ya al inicio del programa respecto de la importancia de que tiene ley de ingresos, decreto de egresos, pero yo sí creo que tiene que tener un sentido para poder ver qué tan bueno, qué tan malo es este esquema. Tiene que tener un sentido. A este respecto, la prensa está dando noticia de varios grupos ciudadanos que se han acercado a los diputados y han planteado un documento que habla sobre las nuevas políticas en materia económica y social para el combate a la desigualdad y la pobreza, que yo creo que es el reto fundamental de este país. Y ellos plantean seis cuestiones que, a mi punto de vista, son fundamentales para darle sentido a esto. O sea, se habla entre las acciones que promueven, me referiré a las que me acuerdo todavía por ahí, tiene que ver con todo lo que se trata de apoyos sociales, transparentarlos y medirlos. Porque tenemos mucho, ya lo platicaba Pedro hace un momento, de que no sabemos a dónde van, no los evaluamos, que definitivamente esto no puede seguir así. Se está invirtiendo una cantidad muy importante de recursos en este tipo de programas, pero en muy poca medida se pueden evaluar al respecto. ¿Qué es la política de eficacia y eficiencia? Ejercer una política para devolverle el poder adquisitivo al salario. O sea, en efecto, pensar que con 60 y tantos pesos pueda vivir una persona y que incluso tenga dependientes económicos, bueno, pues me parece verdaderamente grave, sin duda. Y un punto que para mí es muy, muy importante es completar el ciclo del inicio que se dio de la transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ese gran pendiente que tenemos, que salió como un excelente discurso de entrada, vamos a ponerle un freno, y que está planteado en una serie de pasos legislativos demasiado largos y demasiado inciertos. Que no se van a alcanzar a percibir. Yo creo que tenemos que iniciarlos lo antes posible y concluirlos lo antes posible, pero en un esquema de que de veras funcione, porque también estamos cayendo en una serie de leyes tramposas, donde encontramos manera de darle salida a las cosas y ya resulta que eso ya no es garantía. Cuando el presidente de la República dice que no se preocupen ante las críticas de un posible nombramiento arbitrario de los ministros de la Corte que van a hacer falta, dice no se apuren, voy a actuar conforme a la Constitución. Pues la Constitución, cuando habla de los requisitos para ser ministros, bueno, casi que no haya matado a su mamá, que tenga 35 años, o sea, no pide nada, o sea, la ley se está quedando corta, o muchas veces está sirviendo para que esto salga. Yo creo que si se impulsa esta parte, entonces le vamos a dar un sentido a este presupuesto, a este decreto para ejercer el gasto, pero cuidar que se gaste bien, que se gaste honestamente, que nos permita aprovecharlo. Yo he visto, yo he estado cerca de algunos fenómenos en la administración pública en donde la aplicación de recursos de manera honesta, o sea, hace que se alcancen metas, se rebasen las metas muchísimo. Obras que vigilan los vecinos, por ejemplo, y que siempre tiene para ampliar las metas y todo esto. Entonces, démosle sentido, ¿no? Sí, estoy llorando por todo lo que está diciendo. No, pues es que es para llorar lo que pasa muchas veces, ¿no? Tenemos 2 minutos. Como no, rápidamente, ¿qué buscamos en la Cámara de Diputados? Si fue un acuerdo de mayoría, arriba de 460 votos en los 500, que haya una responsabilidad para proteger los ingresos y el bienestar de los mexicanos. ¿Qué significa? Bueno, que se favorezca que no haya inflación, que sea la menos, y que esto nos permita tener finanzas públicas sanas por el riesgo que hay ante un entorno económico mundial. Primera premisa. Segundo, que se tenga certidumbre en la inversión, con reglas claras de la deducción, que se premia la inversión, permitiendo deducibilidad. Se ordenó la reducción del nivel de deuda, y ahí está estipulado ya en el decreto,
y está mandatado por la Cámara, por la ley, y eso nos va a dar certeza jurídica. Y lo otro que decía el señor Sepúlveda, la transparencia. Efectivamente, parte de las reformas del 2013, que hoy tenemos que cumplirlas y además ya empezarlas a sentir, el tema de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, parlamento abierto, en donde ahora sí, los diputados somos sujetos obligados al tema de transparencia. Hubo un tema por ahí, legislaturas anteriores, del tema de los moches. Hoy la nueva ley nos obliga a ser muy transparentes, a tener parlamento abierto, y la fecha fatal que señala la ley es el mayo 16. Hace una semana el presidente, el coordinador de la Cámara, de la bancada priista, fue el doctor Camacho, anunció los temas de transparencia y efectivamente arrancamos antes de que termine el mes de noviembre con el tema para los diputados priistas y de ahí para todo el Congreso. Perdón, una de las demandas básicas es recortar privilegios de los actores políticos. Estoy de acuerdo. Es entre las 6 que manejan estas asociaciones, estos grupos de sociedad civil. Y en el PRI dijimos no a los teléfonos, sino a los coches. Pues el tiempo se ha terminado, realmente no nos rindió como queríamos. José Luis Antón, muchísimas gracias. Diputado Pedro Luis Noble, muchísimas gracias. Ingeniero Cain, diputado Ruperto Ramírez, muchísimas gracias. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, gracias. Equipo de producción, muchísimas gracias. Pero principalmente, como cada sábado, le agradecemos a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más en sus casas. Lo esperamos en nuestra repetición el próximo jueves a las 10:30 de la noche y en otra mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.